Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a lo que sería nuestra primera sesión de semana número 4 del módulo número 3. Esta semana abarca del 6 de mayo al 12 de mayo. Les agradezco mucho su asistencia y les recuerdo que esta sesión está siendo grabada en YouTube para que puedan visualizarla posteriormente. Si ustedes están viendo en este momento la grabación, los invito a darle en el engranaje para poder activar los subtítulos por cualquier problema con el audio o auditivo que se tenga. Bueno, entonces estamos en esta sesión número 4. Como les comentaba, yo soy su asesora virtual, Luchaira Ríos, y les voy a dar la más cordial bienvenida. Lo importante para esta sesión es cuidar las reglas de la etiqueta, lo cual incluye, ya saben, la puntualidad. Les agradezco mucho el estar presentes y ser puntuales en esta sesión. Participación respetuosa, lo cual incluye mantener sus micrófonos apagados y si tienen dudas o preguntas pueden anotarlas en el chat o abrir su micrófono cuando se dé el espacio de dudas. Por otra parte, es importante cuidar pues todos los elementos de la etiqueta, pero sobre todo compartir el conocimiento. Si en algún momento yo estoy hablando y no puedo contestar alguna duda y alguien ya la puntualizó en el chat y ustedes conocen la respuesta, pues con mucho gusto pueden en el chat responder la duda que yo lo estaré revisando y si hay alguna aclaración que hacer, pues se hace y si no, pues nos estamos apoyando entre todos para aprender. Por otra parte, pues es muy importante cuidar la privacidad de su información. Recuerden, se está grabando la sesión, entonces esta sesión, aunque solamente está dirigida de manera a mis estudiantes, de manera oculta, pues sí, es información que se queda en internet y es muy importante tener cuidado con no compartir usuarios, contraseñas o información sensible. Por otra parte, pues me gustaría preguntarles cómo se sienten en la escala del 1 al 3 del oso, ya estando en semana número 4, cómo nos hemos sentido hasta el momento. Y recuerden que si la problemática que tengamos en estos momentos tiene que ver con algo socioemocional, tenemos un reto en el foro social, que es el reto de la salud plena, donde nos dan tips para mejorar nuestra condición física, hacer estiramientos, etcétera, porque en cuerpo sano, mente sana. Y por otra parte, si la parte socioemocional, donde pues sí es muy importante tener una disposición, una actitud positiva para el aprendizaje y estamos sintiéndonos tristes, enojados, etcétera, pues hay tips que nosotros podemos ir monitoreando para modular estos sentimientos, estas actitudes para que nos lleven a la disposición, a un sentimiento positivo y poder lograr mejores aprendizajes y, por supuesto, una mejor desenvoltura en nuestro contexto y en nuestra vida. Bueno, me da mucho gusto leerlos en el chat, estoy viendo que están colocando el número 3, qué bueno, porque ya estamos en la última semana, entonces me da mucho gusto que, aunque ha habido altibajos, ha habido ciertos obstáculos en cuanto a, pues, conocimientos nuevos que hemos ido adquiriendo y ciertas zonas de desconocimiento, pero que ya estamos logrando la zona de competencia. Esto es muy bonito, los felicito por esa excelente disposición y pues esa actitud positiva para el aprendizaje. Bueno, pues vamos a empezar. Ustedes ya saben que este módulo y como todo lo que es el modelo educativo de Prepa en línea SEP tiene como propósito que ustedes pues lean los recursos de la semana. Si se dan cuenta, en esta semana número 4, pues no hay recursos nuevos. Lo que hay es un repaso de lo que ya vimos en semana 1, que fueron los sucesos históricos, en semana 2, los fenómenos naturales, en semana 3, los fenómenos sociales. Entonces, esta semana número 4 es crear este proyecto integrador con todo lo que ya hemos visto. Los recursos son un repaso, ¿ok? Pero por eso tenemos estas sesiones los miércoles para que ustedes puedan, pues, hacer esta recapitulación, esta lectura de los recursos con estrategias de lectura para identificar ideas principales, ideas secundarias y puedan, pues, lograr los aprendizajes esperados, ¿verdad? Entonces, y lo importante, pues, es identificar estos conocimientos esenciales, pero sobre todo aplicarlos en sus actividades integradoras o en este caso el proyecto integrador, pero de forma contextualizada, que les sea de utilidad a ustedes. Eso es lo que queremos. Por eso es importante que ustedes identifiquen, a ver, en cada actividad que voy a hacer, en cada pregunta que me hacen, qué recurso de Prepa en línea SEP me ayuda a contestar esto y de qué manera lo puedo contextualizar, aplicar en mi vida cotidiana o en mi contexto, en mi colonia, en mi ciudad, ¿ok? Bueno. Y luego, esta sería la agenda del día de hoy.
Los aprendizajes esperados, como les decía, no hay nuevos, es fortalecer lo que ya hemos aprendido en semanas previas. Recordatorios importantes, por supuesto, siempre voy a insistir en esto, en que lean todos los recursos de la semana, en que para hoy miércoles ya debimos de haber participado en el foro aprendiendo y haber leído todo lo que se está publicando en el foro avisos, tanto de una servidora como de su tutora. Es la intención ayudarlos y guiarlos en su proceso de aprendizaje. Contestar los cuestionarios formativos y haber entregado o haber hecho ya el borrador de su proyecto integrador para que me puedan pues manifestar sus dudas, ¿ok? Y bueno, pues antes que nada, muchas felicidades por estar en esta semana número 4. Lo han logrado. Entonces, como decía, no ha sido fácil, pero aquí estamos y los felicito mucho por todo ese esfuerzo y toda esa dedicación. Y por otra parte, bueno, aquí estoy comentándoles. Ha habido dudas durante este módulo de por qué es importante o por qué insistimos tanto en utilizar la metodología de referenciación en sus respuestas, en sus actividades. ¿Por qué tienen que aprenderlo, no? Por ejemplo, nosotros hemos vivido como cultura el plagio. Ha habido comunidades artesanas como de Oaxaca y Tlahuitoltepec que sus diseños han sido plagiados, en el caso de Oaxaca, por Intropía, una empresa española que pues estaba haciendo conjuntos, prendas de diseñador con estos diseños que son artesanales. Y por otro lado, también por una diseñadora francesa, le pasó que el gobierno francés hasta estaba denunciando a los artesanos de plagio. Aquí intervino la UNESCO y protegió, comentaba que no es necesario que estos diseños estén patentados, que son patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. Y bueno, se les reconoció su trabajo a los, a las comunidades artesanales para que cuidaran su patrimonio, ¿ok? Entonces, ¿lo hemos vivido? Sí, y eso es, lo malo es que estas personas estaban copiando los diseños y no les estaban dando reconocimiento, hasta querían apropiarse de ellos, ¿ok? Pero también lo hemos hecho. No sé si ustedes juegan videojuegos, pero tenemos el videojuego de Gears of War 4 que Microsoft publicó una convocatoria en México para dibujar la portada en México. Entonces ganó una diseñadora mexicana, por supuesto, y aquí podemos ver su copia o su propuesta, y un pintor español denunció que era plagio de su pintura que están viendo a continuación, ¿no? Entonces sí hubo consecuencias legales, económicas, profesionales para este tipo de plagio. Pero lo importante aquí, como hemos visto, no es las consecuencias, sino que nosotros nos acostumbremos a decir, sí, yo lo vi en una película, a mí me lo comentaron, etcétera. Decir de dónde, cuáles son tus fuentes para darles su merecido reconocimiento y tú crear tu propio producto, tu propia obra, pero mencionando que tuviste una inspiración, ¿no? Bueno, y lo hemos tenido aquí también a nivel académico y político, donde diferentes figuras políticas han sido acusadas de plagio y ha habido consecuencias variables. Por ejemplo, el presidente de Rusia negó por completo lo del plagio. En cambio, el presidente de Irán y la de Hungría, pues fueron destituidos de sus cargos y les quitaron sus tesis. Entonces, bueno, en cambio, con nuestro presidente Enrique Peña Nieto, pues nada más se comentó que fueron errores de estilo y no pasaron a mayores, ¿no? Entonces, de nuevo, lo importante aquí no es la consecuencia, sino la parte de nosotros, en nuestro elemento ético, decir cuáles son nuestras fuentes, ¿ok? Tenemos que en el arte también pasa y en la música. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una nueva canción de Shakira comete plagio de otras, ¿no? Aquí lo importante, como también les he dicho, es mencionar las fuentes, en nuestros casos utilizar la metodología de referenciación, pero también que la similitud de lo que tú estés haciendo no rebase el 33%. Entonces, ojo con eso. En el arte hay algo que se llama arte de apropiación, donde tú como artista te puedes inspirar en otro. Aquí está la obra original y esta es la obra de una pintora de Guadalajara y ustedes me dirán, ¿realmente consideran que es una obra completamente nueva o sea, que esto del arte de apropiación es que yo me inspiro, pero mi obra tiene tantos elementos míos que termina siendo muy diferente a la obra original? Ustedes díganme si realmente consideran que es totalmente diferente de la obra original. Claro, si se pueden dar cuenta, es como si aplicáramos filtros en una cámara, ¿no? Y de ahí es exactamente lo mismo. Entonces, ojo con eso, ¿verdad?
Luego tenemos otra muestra que es la del autor Richard Prince. Este es, artista lo que hace es retomar o navegar por las redes sociales, descargar las fotos que le gustan, aplicarles este marquito falso de Instagram y venderlas en su galería. ¿Qué pasa cuando vende estas obras de arte carísimas? No les da ningún tipo de reconocimiento social, económico a los artistas originales, a los creadores de estas imágenes. Porque ustedes ya saben, cualquier fotografía o cosa que subas a las redes sociales, pues ya no te pertenece, ya le pertenece a la red social y es comunal, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque esta persona pues está con una serie de denuncias por este tipo de situaciones, pero pues como hay ese vacío legal, pues todavía siguen en ese proceso. Y es injusto, ¿no creen? Que tú te tomes tu foto, que con mucho cariño, practicando diversas situaciones y que te la plagien. Bueno, ¿y esto cómo lo solucionamos nosotros? Pues utilizando adecuadamente la metodología de referenciación, tanto citas, parafraseos y referencias en nuestros trabajos. Hay que darle mérito a nuestras fuentes de información. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde yo les voy a leer ciertas situaciones, ciertos elementos y ustedes me van a decir si es correcto, sí o no. ¿Ok? Vamos a ver. Buscar actividades o compartirlas de forma ya elaboradas, cambiando un poco el formato y anotando su nombre. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Muy bien. No es correcto, ¿verdad? Estamos hablando que sería un tipo de plagio total, porque solamente estoy poniendo mi nombre. Entonces, mucho cuidado con esta situación. Esto es lo que debemos evitar al 100%. Y luego tenemos la otra que es participar en las sesiones en vivo con tu asesor virtual. ¿Será correcto, sí o no? Claro, claro. El que ustedes puedan participar en estas sesiones es esencial para que puedan aclarar sus dudas. Entonces, nosotros como asesores virtuales tenemos la intención de apoyarlos a aclarar sus dudas, a transmitirles de una forma más sencilla la información que está disponible en la plataforma, a guiarlos. Entonces, si ustedes no están presentes, ¿cómo pueden manifestar sus dudas y cómo podemos apoyarlos, verdad? Yo les diría que hagan eso, esta práctica un hábito. Cada vez que haya un nuevo módulo, participen en todas las sesiones de su asesor virtual. Y si por cuestiones de horario o problemas no pueden asistir, vean las grabaciones, porque ahí la intención siempre va a ser apoyarlos. ¿Ok? Muy bien, felicidades. Vamos, excelente. Siguiente, participar en el foro aprendiendo o integrador solo saludando. Pues no, ¿verdad? Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ciertas reglas dentro del foro aprendiendo y dentro del foro integrador y hay que respetar las reglas de estos espacios. Por ejemplo, en el foro aprendiendo pues hay una pregunta detonadora que debemos contestar utilizando la metodología de referenciación. Es un espacio donde ustedes pueden comentar sus dudas, y es un espacio donde una servidora les ha publicado retos que ustedes con la intención de que practiquen las habilidades esenciales de este módulo. Entonces, si yo nada más digo, hola, que tengan una excelente semana, pues no estoy cumpliendo con eso que se me pide dentro de ese espacio. Y además ya hay un espacio designado para eso, que es el foro social, ¿verdad? Ahí podemos mandar mensajitos, saludos motivadores, etcétera. Y el foro integrador es un foro que se califica, que tiene una rúbrica donde hay que publicar 5 participaciones y cada una de ellas debe cumplir con cierta característica. Sí, el saludo y la despedida forma parte del membrete de mi participación, pero no debe ser lo único. Entonces, y una participación así, pues no cuenta y hasta demerita tu trabajo, tu participación dentro de dicho foro. Entonces, sí, es muy importante mencionar un saludo y despedida, pero que no sea lo único en tu mensaje, ¿ok? Muy bien, vamos muy bien. Siguiente, responder preguntas de reflexión solo con 2 a 3 renglones. Chan, 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 chan. ¿Es correcto, sí o no?
Aquí hay controversia, pero no es correcto que nosotros hagamos esto. ¿Por qué? Ustedes lo han vivido en sus actividades. En las propias actividades, ya al finalizar todos los puntos, generalmente hay una pregunta de reflexión y te dice que mínimo sea de 8 a 10 renglones. En el propio foro integrador te dice la participación número 5 son tus conclusiones y que tenga una extensión mínima de esto a esto, ¿no? ¿Por qué de 2 a 3 renglones no? Porque estamos hablando de que ya llevas todo un proceso, hay varios pasos previos antes de llegar a una reflexión y esa reflexión se requiere que tú retomes todo lo que ya hiciste y que realmente para hacer una reflexión profunda tú digas, bueno, sabía, no sabía, pero después de hacer esto aprendí lo siguiente y ahora entiendo lo siguiente. Entonces, con ese nivel que se está buscando, 2 o 3 renglones no es suficiente, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces, esa no. La última, anexar actividades con carátula, metodología de y utilizando la metodología de referenciación. ¿Será correcto o incorrecto? ¿Ustedes qué dicen? Claro, ¿verdad? Súper correcto y necesario. Aunque la propia actividad no te diga que anexes una carátula, tú anéxala. Recuerda que es tu identificación. Y la metodología de referenciación ya lo vimos con sus citas, parafraseos y referencias, pues es esencial, no es optativo, es esencial, básico que los ocupemos durante toda nuestra actividad, ¿verdad? Para poderle dar mérito a nuestras fuentes de información. Excelente, excelente, muy bien. Me da mucho gusto que podamos retomar estos elementos y coincidamos en estas conductas éticas. Es muy importante. Ojalá que lo sigan retomando en sus siguientes módulos. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar entonces el plagio? Ya desde semana número 1, sesión 1, habíamos dicho que está el manual de citas y referencias de prepa en línea CEP, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado. Este es esencial y va a ser igual en todos los módulos. Lo que cambia es estos recursos complementarios que tu asesor virtual te comparte. En mi caso, yo te compartí una infografía que es un resumen breve de lo que el manual dice, de qué es el plagio, cómo evitarlo, qué es una cita textual, qué es un parafraseo, cuál es el formato de las referencias más utilizadas, etcétera. Y esto mismo está en un video que te he compartido y en otro donde voy paso a paso buscando información en Google Académico, escogiendo fuentes de información, redactando mi respuesta utilizando citas y referencias y parafraseos. Entonces, todos estos hablan de lo mismo. Tú puedes escoger el que más se te facilite para seguir practicando este uso de la metodología de referenciación en tus actividades. Y también, por supuesto, hay 2 ejercicios para que sigan practicando pues qué es la diferencia entre una cita textual, un parafraseo y una referencia. Y claro, la guía completa con todos los elementos juntos en un mismo lugar para que tú puedas retomarlos en los diferentes módulos. Pero recuerda, estos son recursos muy específicos de una servidora. El que es estandarizado para todos los módulos es el manual de citas y referencias de Prepa en línea C. ¿Ok? Muy bien. Ahora, viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo sé que aprobé? Pues número 1, tú tienes todas las evidencias de la plataforma, ¿correcto? Tú ya tienes esta parte de, tú ya sabes qué actividades integraste, cuánto obtuviste en cada cuestionario formativo, etcétera. Entonces, desde ahí ya sabes, y aquí se te va a ir marcando aquellas entregas que has realizado. Esos son previos, pero el más importante es el portafolio de evidencias. Tú lo puedes descargar en cualquier momento, pero es importante que lo hagas el miércoles 15 de mayo, porque ahí yo ya te habré confirmado antes de las 2 de la tarde que ya terminé de calificar toda la plataforma y que ya por fin está disponible tu calificación final. Si la descargas el día de hoy, pues todavía, como ni siquiera hemos entregado proyecto integrador ni terminado, ni terminado la participación en los foros, pues significa que todavía está incompleta tu calificación. Entonces, cuando ya estemos, ¿cuándo vas a estar ya seguro que ya está tu calificación final? Cuando yo mande ese correo confirmándote que descargues el portafolio de evidencias, y yo me comprometo a hacerlo antes del miércoles 15 de mayo, 2 de la tarde. ¿Ok? Entonces, este archivo lo descargas porque es tu evidencia de qué fue lo que obtuviste al final del módulo. ¿Ok?
Bueno, y también pues ya este portafolio, entonces recuerda, lo descargas antes del miércoles de la siguiente semana, que es el 15 de mayo, antes de las 2 de la tarde, cuando hayas recibido mi correo. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, hay quienes han preguntado sobre la forma de evaluación. Entonces, y si te quedan dudas, pues tú ya sabes, esto está disponible y lo platicamos desde semana 1, pero bueno, tú ya sabes que desde semana 1 has entregado 2 actividades integradoras en cada semana. Todas estas suman un valor, si obtuviste 10, del 42%. En esta semana número 4, tú tienes que entregar un proyecto integrador que vale el 30%, por eso mucho ojo, dedícale el tiempo necesario. Si a las demás actividades te pedía que le dedicaras de 2 a 4 horas, pues en el proyecto integrador utiliza o aplícale el doble de tiempo y retoma todas las recomendaciones que te he dado en cada una de tus actividades integradoras. No se te olvide agregar una carátula, utilizar en cada pregunta la metodología de referenciación, tus citas textuales, tu parafraseo, tus referencias. Cuida la ortografía, ya sabes, cuida la redacción, cuida que cada vez que te pregunten algo, identifiques qué recurso de la semana o del módulo de Prepa en línea CEP te ayuda a contestar esta pregunta y cómo puedes dar un ejemplo del texto o de lo que te piden que leas, ¿ok? Utiliza esa argumentación fundamentada que hemos estado practicando. Esto es esencial porque se nos olvida. En el proyecto integrador ya no anexamos carátula, ya no anexamos ni referencias. Bueno, entonces ten mucho cuidado porque es muy, muy importante el proyecto integrador. Bueno, el foro integración, si te das cuenta, aquí en semana número 4, tú tienes en la sección de abajo este foro integración, ¿verdad? ¿Sí es el foro integración? Sí. Este vale el 8% y tiene ciertas características muy específicas que en un momento voy a explicar, pero es importante que leas las instrucciones y que participes como te lo indica el foro, porque como ya te he dicho, tiene una calificación, ¿ok? Y luego tenemos la autoevaluación. Este es un cuestionario autoformativo, es este. Es muy importante que tú lo contestes porque vale el 8% de tu calificación, el 5%. Y luego están las 2 actividades socioemocionales que hiciste con tu tutora. Entonces, todavía estás a tiempo, entrégalas porque en conjunto vale el 10%. Y luego están todos estos puntitos verdes que semana a semana, ese tiempo que le has invertido a ir hojeando cada uno de los recursos, a participar en el foro aprendiendo, a contestar el tiempo que estás en plataforma y que interactúas con ella, eso máximo puedes obtener un 5% de puntaje. Entonces, es muy interesante que puedes obtener en esta semana 4 de 43 a 48 puntos. ¿Ok? Bueno, dudas. ¿Ok? Bueno, ahora bien, si se preguntaban, ¿qué tengo que hacer en el foro integración? Pues como les decía, es muy importante que ingreses y que cheques todas las instrucciones. Aquí están que te están pidiendo, ve, te están pidiendo 5 participaciones mínimo y cada una de ellas tiene que cumplir ciertas características y es una diaria. Entonces, observaciones importantes. Antes de empezar a publicar tus participaciones, repasa todos los recursos vistos en semana número 4 para que puedas hacer tus respuestas de forma argumentada. Aquellos que han estado participando en el foro aprendiendo utilizando la metodología de referenciación, muchas felicidades porque ya llevan mucho camino recorrido. No les va a costar trabajo hacer sus participaciones de forma argumentada y utilizando la metodología de referenciación en este foro integración. Entonces, el 10 asegurado, ¿no? Bueno, en la participación número 1, bueno, observaciones, confirmo, participen más de 5 veces como mínimo y cuiden la etiqueta. ¿Qué era la etiqueta? Pues era el saludo, la despedida, era esta parte de cuidar la ortografía, la redacción, ¿ok? Ahora sí, primer comentario. Debes contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? Y ojo, esta pregunta hay quienes la pudieran contestar solo a través del conocimiento común, pero ojo, o sea, que digan, no sé nada, y ya, con eso se dan por satisfechos. Pero no es lo que hemos visto. Hemos visto que para contestar cualquier pregunta
pues así de la primera, pues tú tienes que investigar un poco si no sabes del tema. Y si sabes del tema, debes mencionar qué sabes y cuál es tu fuente de información. Hay que indagar un poco sobre el contexto de ese tema, ¿no? Cuando sucedió, qué estaba pasando a nivel histórico, económico, social durante esos periodos, o sobre el autor y su contexto, ¿no? Entonces yo necesito investigar algo sobre las ciudades mayas, una primera fuente de información y comentarlo. Ahí sí puedes decir, no sabía nada, pero investigué en esta fuente de información confiable. Recuerden que hay criterios para identificar si tus fuentes de información son confiables, mínimo son 7 y los tienes disponibles en el recurso de semana número 2 que se llama consultar información. Apliquen estos criterios para identificar esas fuentes de información. Recuerda que si tú utilizas una fuente de información que no es confiable, toda tu participación se puede caer, ¿no? Bueno, entonces, segundo, y si utiliza una fuente de información, pues utiliza la metodología de referenciación para decir cuál es tu fuente de información y darle el mérito, ¿no? De que la retomaste. Bueno, segundo, es decir, el martes. El martes tú ya debiste de haber publicado la respuesta a esta pregunta. ¿Qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Utiliza citas, parafraseo y referencias. ¿Por qué? Porque dentro del mismo foro te están pidiendo que retomes, aquí está en tu segunda participación, estos 2 textos, los tienes que leer y en base a eso contestar esta pregunta. Nuevamente, entonces, vas a requerir, como tienes que contestar tu pregunta retomando esos artículos, pues vas a utilizar la argumentación fundamentada y la metodología de referenciación para decir con qué estás de acuerdo, con qué no y qué afectaciones está causando. ¿Ok? Puedes decir, yo estoy de acuerdo con las afectaciones del artículo 1 o de la fuente 1 o no estoy de acuerdo con la fuente 2, etc. Bueno, tercero, esto sería hoy miércoles. ¿Cuál es tu postura al respecto y por qué? Entonces, nuevamente, aunque es tu postura donde tú dices estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, hay diferencias, hay similitudes, aún así, en tu argumentación debes mencionar tus fuentes de información, debes utilizar la metodología de referenciación para ver esas coincidencias y diferencias y decir con qué fuente estás de acuerdo y con cuál no. ¿Ok? Cuarto, retroalimenta a tus compañeros. Esto es el jueves. Una vez que ya participaron también tus compañeros 3 veces, pues tú vas a leer todo lo que en el foro se está diciendo y vas a encontrar opiniones con las cuales estás de acuerdo y con las cuales no. Pero recuerda, hay tips para que tú puedas retroalimentar a tus compañeros. Un segundito, voy a abrir la página porque los comerciales de YouTube no nos dejan, ¿verdad? Un segundito, ahí voy. En este EduCap vamos a ver el ejemplo de cómo retroalimentar las participaciones de tus compañeros. Paso número 1. Leer el comentario de tu compañero. Esto es esencial. Paso número 2. Identificar. Si te das cuenta, este es un video corto de menos de 3 minutos que nos dice que debemos cuidar a la hora de retroalimentar a tu compañero. Brevemente, yo te puedo comentar que sí, leas el comentario y que luego que ya lo leíste, ya publiques tu comentario identificando qué es lo que dice tu compañera, por ejemplo, Luz, con qué coincides y con qué difieres. Si te das cuenta aquí en mi publicación, pues yo puse con azul, tú no utilizas colores, tú utilizas el negro, yo lo utilizo para que tú identifiques con qué la información que está mencionando, con qué coincido con mi compañero. Entonces, lo azul es con lo que coincido y lo morado es con lo que difiero. O tal vez no difiero, simplemente le estoy complementando su información. Y mira, aquí pongo, hola, buenas tardes, compañera Luz. Retomando tu participación, estoy de acuerdo contigo con la importancia de saber qué es una fuente confiable, cómo utilizar el Google académico y los operadores booleanos. Esta vez guardar estos recursos en mis archivos para retomarlos constantemente. Por otra parte, me gustaría agregar los criterios para evaluar si nuestra fuente de información es confiable, según López. Es autoría, propósito, objetividad, precisión, confiabilidad, navegabilidad y usabilidad. Si te das cuenta, aquí le estoy dando en lo que complemento una fuente de información confiable para que ella pueda profundizar en estos elementos. Y en la sección de referencias, pues anexo todos mis datos completos. Finalmente,
me despido, ¿no? Entonces, aquí estoy utilizando la argumentación fundamentada y la metodología de referenciación para retroalimentar a mi compañero. Ojo, ¿qué tipo de participaciones no son válidas? Pues las que dicen, estoy de acuerdo, compañera Luz, contigo, excelente participación, saludos, ¿no? Entonces, pues no. Recuerden, hay que practicar esa argumentación, esa redacción de sus respuestas. Bueno, entonces, ¿alguna duda con la retroalimentación? Ya lo han estado practicando y es lo que hemos visto durante todo el módulo. Identificar coincidencias y diferencias y plasmar tu opinión crítica, ¿ok? Bueno, siguiente. ¿Cuáles fueron en mi quinta participación, que va a ser el viernes y que ya es la conclusión o la reflexión? Tú ya vas a decir tu veredicto final. ¿Cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Ahí te está pidiendo el mismo foro que sea entre 8 y 10 renglones. Por lo tanto, pues tú vas a retomar, ya tienes 5 comentarios, 5 participaciones. ¿Qué sabías, qué no sabías? Cuando leíste los artículos sugeridos, ¿qué te complementaron? ¿Cuál es tu postura al respecto después de haber leído en fuentes de información confiables que te dieron y que tú investigaste, y después de haber visto, leído los comentarios de tus compañeros? ¿Qué te complementaron? ¿Con quiénes coincidiste? ¿Con quiénes no? Y ya ahora sí, después de todo esto, tu veredicto final, ¿por qué crees que esas que tú mencionas son las causas de abandono? ¿Viste? Por lo tanto, aquí también hay que utilizar esa metodología de referenciación, ¿ok? Dudas, preguntas. Ok, parece que no hay dudas. Muy bien, continuamos. Igual si van surgiendo, las pueden anotar y con mucho gusto se las aclaro. Y aquí está un ejemplo de participación en foros que ya hemos visto desde semana 1, cómo debemos contestar el planteamiento detonador, y aquí hay una cita textual para argumentar mi respuesta, y aquí hay parafraseo, está mi saludo, está mi despedida y está la sección de referencias. ¿Vieron? Todo esto hay que aplicarlo en el foro integración. Ahora sí, con el proyecto integrador, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes ya saben que en la guía de la semana, que estamos en semana 4, habíamos dicho, en esta guía te dicen cuáles son los aprendizajes esperados, cuáles son, de acuerdo al proyecto integrador, los recursos que obligatoriamente se tienen que retomar para contestarlo, que es lo mismo que yo te estoy presentando aquí. Entonces, ojo, ya lo hemos comentado, cada vez que tú vayas a resolver una pregunta de tu proyecto integrador, cuestiónate, ¿cuál de todos estos recursos me sirve para contestar esta pregunta de forma argumentada? Y cómo lo puedo ejemplificar con el texto que estoy leyendo o la fuente de información que estoy consultando, ¿ok? Esa es la argumentación fundamentada, la que hemos estado practicando durante todo el módulo, y por supuesto utilizando la metodología de referenciación. Tú decides si para tu respuesta copias y pegas, que sería una cita textual, o lo dices con tus palabras, que sería un parafraseo, pero siempre debe estar al final de tu escrito la sección de referencias con todos los datos de identificación, ¿ok? Bueno, y ahora sí, las sugerencias que siempre les doy para sus actividades, que también aplican para el proyecto integrador. Número 1, tengan cuidado de entregar su proyecto integrador antes del domingo. No lo hagan en domingo porque se puede llegar a saturar la plataforma y no hay extensiones de tiempo ya ni con evidencia de que puedan ustedes entregar su proyecto fuera de tiempo. Ojo con eso, no hay extensiones para proyecto integrador. Ok, antes de empezar con tu proyecto integrador, pues retoma todos los recursos de la plataforma, como he estado insistiendo semana a semana. Lean las instrucciones y la rúbrica de su proyecto integrador, ya sea que copien y peguen las instrucciones y las vayan resolviendo y luego las eliminen de su actividad. Pero lo importante es que no pierdan ningún punto porque me siguen entregando tareas donde algún punto no contestaron, ¿ok? Utilicen solo fuentes de información confiables. Ojo, aplíquenles los criterios de confiabilidad de su recurso consultar información. Antes de entregar tu actividad, checa tu ortografía, tu formato, la redacción, la nomenclatura y siempre anexa una carátula. Por supuesto, confirma
antes de subirla a la plataforma, que hayas contestado todo lo que te piden las instrucciones y que hayas utilizado la metodología de referenciación. Ya sabes, citas textuales, parafraseos y referencias. Y otra vez, antes de subirla, checa más de 2 veces que sí sea la actividad que debe ser, que no sea otra o de otro módulo, y que no esté en blanco, por ejemplo, o que no le falten secciones, ¿ok? Muy importante. Bueno, finalmente, notas importantes. Recuerda, la fecha de límite para contestar la autoevaluación, este cuestionario, es el domingo 23:55 horas. Hazlo antes para que no se te olvide, ¿ok? Y luego, para las rúbricas, analiza tus rúbricas del foro integración para que sepas qué es lo que se va a evaluar y qué es lo que debes lograr con cada una de tus participaciones. En el proyecto integrador también hay rúbrica, entonces también lee para que sepas qué es lo que se espera que tú entregues, ¿ok? En el foro aprendiendo, pues hay los 3 retos activos que ya hemos dicho. Te recomiendo mucho que si no lo has hecho, sobre todo, hagas el de la reseña comparativa, que es el que vas a necesitar para tu proyecto integrador, y hagas el de la fuentes de información confiable, ¿ok? Y bueno, sobre todo, contesta los planteamientos detonadores. Estos son: una estrategia que utilicé para leer textos de carácter científico fue. Entonces, si tú me dices, bueno, es que yo leí todo el texto identificando, subrayando de un color las ideas principales y con otro color las ideas secundarias, ok, y esa técnica, ¿dónde la aprendiste? Hay que mencionar, ya sabes, argumentar tu respuesta utilizando la metodología de referenciación. Y vas a decir, según el recurso de prepa en línea tal, para poder hacer una técnica de lectura es identificar con colores ideas principales y secundarias, y es algo que yo apliqué en mis textos de carácter científico. Y ahora sí, ¿qué opinión tienes sobre los aprendizajes de las 3 semanas previas? ¿Fue útil? ¿No fue útil? ¿Cuál te funcionó mejor? ¿Cómo los complementarías? ¿Cómo los vas a aplicar en posteriores módulos? Etcétera. ¿Ok? Y bueno, estos son los retos. Recuerda que te estoy recomendando sobre todo el que hagas el de la reseña comparativa, porque hay que practicarlos. Aquí en tu proyecto integrador te lo van a pedir hacer con textos académicos. Entonces tú practícalo con algo que te guste. Puede ser, si te gusta la cocina, con recetas de cocina; si te gusta ver la tele, con series, películas, y contrasta la información, ¿no? Recuerda que para hacer tu reseña comparativa, pues partes de un resumen que identifica ideas principales y secundarias de los 2 elementos que quieres comparar. Y luego tus comentarios. ¿Qué elementos tiene a favor este elemento 1 y qué situaciones tiene en contra? Y con el elemento 2, ¿qué tiene a favor y qué tiene en contra? Con esos 2, resumen y comentario, tú ya tienes el esqueleto de tu reseña. Ahora hay que darle forma. Hay que anexar un título, hay que anexar una introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Ojo, que una reseña comparativa no es chiquita. Por muy, muy pequeñita, va a ser mínimo de una página, con un tamaño de letra entre 11 y 12, con un interlineado sencillo. En este caso, tú la ves pequeña porque con fines educativos la hice en un espacio pequeño, en una presentación, ¿verdad? Pero tú no. Y luego está, por otro lado, las fuentes de información confiable. Como siempre hemos dicho, muchos, solo por el autor, que puede ser la UNAM, creemos que ya es una fuente de información confiable, pero hay más elementos, como si la fuente de información es actual, si la fuente de información es profunda, porque hay quienes retoman infografías, y para lo que estamos buscando en el módulo, una infografía es insuficiente en cuanto al contenido que necesitamos tener para entender mejor el tema, entre otros criterios, ¿ok? Entonces te invito a practicarlo para que seas un máster en esto de identificar las fuentes de información confiable, porque eso es esencial para que tu tarea tenga una excelente calidad, ¿ok? Y bueno, haríamos un ejercicio del escape room. Entonces, mucha atención. Hasta donde nos dé tiempo durante esta sesión, y lo continuaríamos el viernes, ¿ok? Vamos a empezar.
Para los que no sepan qué es un escape room es como la película de terror, que tienes que pasar por diferentes habitaciones superando ciertos acertijos y para finalmente, después de varias habitaciones, pues ya llegar a la salida y sobrevivir. En este caso, como es académico, solo vamos a pasar por diferentes habitaciones para ganarnos nuestra felicitación, ¿ok? Vamos a empezar. Misión número 1. Pregunta 1. ¿Qué tipo de estrategia de lectura incluye un conocimiento previo del texto, autor y contexto? Evitar distracciones, tener lo necesario para la lectura, imaginar de qué puede tratar el texto. ¿Será previa a la lectura o durante la lectura? Claro, ¿verdad? Previa a la lectura. Muy bien. Siguiente. ¿Qué tipo de estrategia de lectura incluye hacer un resumen, crear un mapa conceptual o mental, autocuestionamiento y reflexión? Está costando un poquito de trabajo. Al finalizar la lectura, claro está, porque ya tienes todos los elementos para poder hacer esto del resumen y el mapa, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tipo de estrategia de lectura incluye el leer títulos, subtítulos, identificar ideas principales, subrayar lo importante e identificar palabras clave y su significado? Durante la lectura, a ver, muy bien. ¡Yay! Vamos con la siguiente. Y aquí vamos a practicar cuál es la intención comunicativa de los textos. Entonces, tenemos 4 opciones. Las voy a abrir para que sea más fácil hacer nuestro ejercicio. ¿Ok? Listo, y las voy a poner en orden. El primero es este, ajá. El segundo es este, ajá. Ahorita que cargue. El tercero es este, ok. Y el cuarto es este, ok. Ok. Bueno, aunque este ahorita no está disponible, tiene todas, o sea, para la venta. Eso es lo hermoso de las páginas de compras que se actualizan inmediatamente, ¿no? Si ya no está disponible, pues ya. Pero las características las tenemos, así que sí lo podemos analizar. Muy bien. Entonces, pregunta número 1. En un texto expositivo se identifica qué es o por qué es así. ¿Qué ejemplo le corresponde de los 4 que estamos viendo aquí? Ajá, ajá. Es el texto de Profeco. ¿Por qué? Porque del Universal es un periódico en línea, ¿verdad? ¿Y qué es un texto expositivo? Pues un texto expositivo es una información muy breve que nos explica algo, pero que es breve en este caso. Entonces, esta información es un resumen de otro archivo más. Hay mucha publicidad y eso es un criterio de que baja su confiabilidad con tanta publicidad. Lo voy a quitar. Listo. Este artículo de la Profeco es un resumen de lo que es justamente esta, de la revista del consumidor que analiza diferentes unidades de almacenamiento. Cierren los ojos en lo que llego al punto. Ahí voy, ahí voy. Aquí está. Es un resumen de este análisis que hizo la Profeco sobre diferentes dispositivos de almacenamiento. Nuestra temática principal, como se están dando cuenta, son las USBs. Ajá. Entonces, al ser una información breve que explica ciertas características, no deja de ser breve, aunque nos está explicando sobre esta información. Entonces, este es la opción número 1. Es un texto de tipo expositivo, ¿verdad? Y sería el 1. Muy bien. Siguiente. Es un texto descriptivo porque se identifica cómo es. ¿Qué ejemplo le corresponde? El 2, el 3, el 4. ¿Cuál será?
Claro, ¿verdad? El 3. ¿Por qué? Porque aunque es una página de ventas, ¿qué es lo que tiene que hacer una página de ventas para vender? Describir el producto. Y aquí nos están diciendo la marca, la capacidad de almacenamiento, su interfaz, sus características generales, con qué sistema operativo es, cuál es la figura que está representando, otras opciones de USBs posibles, y sobre todo estas especificaciones tanto técnicas como información adicional pues nos ayudan a describir el producto y lo que se repite aquí también, ¿no? Entonces es un texto sobre todo descriptivo, describe las características que vamos a comprar, ¿ok? Muy bien. Ay, bueno, aquí hay un errorcito, un segundito. A ver, era el 2, no es cierto, me equivoqué, perdón, fui yo, es el 4. Me atonté. Siguiente. Es un texto narrativo, se identifica qué ocurre, qué ejemplo le corresponde. Este está fácil. A ver, ¿cuál será? Claro, la novela, ¿verdad? Esta novela, aunque está disponible en línea, consta de 326 páginas. Desde ahí ya podemos ver que es una novela. Es muy, muy extensa, ¿verdad? Aunque también trata de las temáticas de USB, pues bueno, es una novela. ¿Ok? Muy bien, excelente. Y sería la opción número 3. En un texto argumentativo se identifica qué es o por qué es así. ¿Qué ejemplo le corresponde? Claro, la que queda, ¿verdad? La de la revista del consumidor. Ojo, porque en un texto argumentativo se pueden combinar textos descriptivos, que es lo que pasa aquí. Primero nos van a describir las características de los productos, ¿no? Aquí está. Pero luego nos van a decir y nos van a explicar qué tipo de pruebas de desempeño le hicieron. Y esta parte es un texto explicativo, perdón. Y en base a eso, finalmente, después de todas las pruebas que realizaron, nos van a dar sus conclusiones. ¿Cuál es la mejor porque tiene una doble conexión? ¿Cuál es la mejor porque solo tiene una conexión USB? ¿Cuál es la mejor porque puedes recuperar tu información? ¿En cuáles puedes encriptar tus archivos? Las que son antigolpes, etcétera, ¿no? Entonces aquí me están convenciendo en base a que las pruebas que hicieron, esas son las mejores USB en su rama, ¿no? Y te dan recomendaciones de cómo protegerlos. Entonces, ese es un texto argumentativo. Un texto argumentativo te va a dar evidencias de lo que te está afirmando. Por supuesto que te va a querer convencer sobre su punto de vista, pero es con evidencias. Muy bien, y esa es la opción número 2, ¿ok? Ahora imagínense si tenemos el objetivo de buscar una USB de Artuditu para estudiantes de preparatoria. ¿Cuál de los 4 textos que hemos visto sería el más viable? Claro, ¿verdad? El descriptivo, porque voy a comprar esa USB. Muy bien. Y bueno, con eso terminamos la misión número 2. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Antes de seguir continuando, si hay dudas o preguntas con su actividad con su proyecto integrador, las quiero resolver. Si no, pues tenemos todavía la sesión del viernes para poder aclarar sus dudas sobre una vez que ya hayan hecho su borrador, pues sobre el proyecto integrador. ¿Ustedes qué dicen? ¿Continuamos o tienen dudas en su proyecto integrador? Ojo, porque todo esto que estamos repasando es esencial para su proyecto integrador que lo puedan ocupar. ¿Ok? Continuamos entonces. Hagan sus borradores para poder ver sus dudas el día viernes. ¿Ok? Bueno. Siguiente. Dice, pon en el orden correcto. Si retomamos el texto descriptivo, que era el de Amazon, este,
cumple con los siguientes criterios. Autoría. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo cumple o no? Aquí, al no ser un texto académico, el autor es el vendedor. Y aquí está, marca Always Start, ¿no? Entonces, en este momento, como no está disponible el producto, pues no podemos ver los datos del vendedor. Voy a abrir algún otro para, por ejemplo, para poder hacer la comparativa de cómo sí sería cuando hay un producto activo. ¿Cuál sería mi autor? Pues el vendedor, porque es el que subió esta memoria USB. Y si te das cuenta, en la propia plataforma, pues tienes los datos del vendedor. Hasta tiene su tienda y te dice los diferentes productos que tiene. Pero también hay forma de cómo contactar. Mira, aquí está. Este es el vendedor. Y si tienes alguna pregunta, aquí lo contactas. Y aquí está la información del vendedor, aunque ahorita está en chino, ¿no? Pero bueno, sí estarían los datos de esta persona disponibles para que tú lo puedas contactar, ¿ok? Entonces, esa parte sí se está cumpliendo en este texto, ¿ok? El propósito significa que si es una página académica, pues se dedique a darte información académica. Pero si es una página de compras, por ejemplo, de ventas, pues que se dedique a eso. Por ejemplo, cuando veíamos el del periódico El Universal, veíamos muchísima publicidad y ahí no está cumpliendo con su propósito porque en lo particular a mí me estorba mucho esa información para poder leer su contenido. Entonces, la misión de informar sobre una temática se pierde por tantísima publicidad. En cambio aquí, con esta página, sí podemos encontrar publicidad de otro tipo de producto que puedes comprar, etcétera, pero sigue siendo dentro de la misma temática de las USB y con esto yo podría, por ejemplo, hacer compras más certeras, porque como en este caso, que ya la USB que yo andaba buscando no está disponible, puedo ver otras opciones, ¿ok? Entonces sí, aquí sí cumple su propósito, vender. Objetividad. La objetividad tiene que ver con que realmente la forma en que redactan esta información pues cumpla con la finalidad que es vender, ¿no? Entonces, esta objetividad aquí lo puedes ver en su redacción. Tú ya puedes también identificar que al ser un vendedor chino, luego tienen problemas de ortografía, de redacción, y en este caso, hasta ahorita, así en esta búsqueda rápida que estoy haciendo, pues no veo esos problemas en la redacción y en la ortografía, ¿ok? Entonces, todo bien. Entonces sí está cumpliendo con su objetividad, ¿ok? Sigamos. El otro criterio es la precisión. Esa precisión es que te dé toda esta información sin tanto rollo, sino que realmente sea exacta en lo que tú necesitas. Y sí, si te das cuenta, pues justamente esa es una característica. Es muy breve la información, muy concisa, pero suficiente para que puedas tomar pues la decisión de comprar o no. Fíjate que aquí está un poquito más extenso que en esta otra. Sería más confiable la información que tenemos en esta USB de Arturito que en esta otra USB. Pero bueno, ambos cumplirían con que sí tienen la información precisa para que puedas hacer el objetivo, que es comprar el producto. ¿Ok? Actualización. Pues en los artículos académicos, por ejemplo, la actualización hay que tener mucho cuidado porque luego vamos a encontrar temas muy interesantes que son de más de 5 años. Entonces, pues ojo, trata de buscar las publicaciones más recientes. Como te puedes dar cuenta en las páginas de ventas, pues es un hecho que si no está disponible el producto, lo dan de baja y ya no está vigente, ya no lo puedes comprar. Eso es algo que justamente la actualización tiene que estar muy cuidada porque si no te imaginas estarían vendiendo productos que no tienen en existencia. Entonces, ese sí se cumple. La confiabilidad en un texto académico es que tenga esas referencias, que utilice esa metodología de referenciación. Pero en nuestro caso, que es una página de ventas, sigue siendo nuevamente el vendedor y sobre todo esta parte del vendedor que lo puedas contactar, ¿no? Y que puedas buscar información sobre esta marca, sobre esta empresa para saber más y saber que es confiable. Pero ya al estar alojado en una plataforma como Amazon, pues ya te da una seguridad y más por la garantía que tiene
de si tu producto no te llega, si no te lo entregan en tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, si fuera el que estaría yo analizando, este sería otro criterio que no cumple, porque pues yo no puedo contactar al vendedor porque el producto ya no está disponible, ¿ok? Muy bien, confiabilidad, sí lo cumple. Siguiente. Hemos terminado. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí en esta sesión porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar la misión 4 y la misión 5. Como les he comentado, ustedes tienen de tarea el contestar, hacer sus borradores de proyecto integrador para que me saturen de dudas el día viernes y podamos continuar con la misión 4 y la misión 5, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué hemos visto hasta el momento? Pues hemos visto información muy importante para el cierre de este curso. Recuerden, el miércoles, antes de las 2 de la tarde, yo les voy a mandar un correo confirmándoles que ya terminé de calificar para que ustedes puedan descargar su portafolio de evidencias, ¿ok? Retomamos esta parte de la forma de evaluación, vimos las sugerencias, los tips para su foro integración, igual así como cómo retroalimentar a sus compañeros, tips para el proyecto integrador y pues tips para que puedan realmente obtener el mayor puntaje posible contestando su autoevaluación, retomando las rúbricas del foro integrador, del proyecto integrador y que participen en el foro aprendiendo, ¿verdad? Así como sigan puliendo esas habilidades que tienen al día de hoy con el reto de la reseña comparativa y las fuentes de información confiable. Nos estaríamos viendo entonces el día viernes para retomar sus dudas de sus proyectos integradores y terminar nuestro ejercicio de la reseña comparativa. Les agradezco mucho el haber estado presentes. Estas fueron las referencias utilizadas durante la sesión y nos vemos el día viernes. Muchísimas gracias.